bien, pues Lucas capítulo 2, versículo 21, dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Yo voy a ver que inclinemos nuestras cabezas, que oremos y que pidamos que el Señor bendiga su palabra y bendiga nuestros corazones. Padre, gracias te doy en esta mañana por poder estar en tu casa. Y gracias, Señor, te doy por poder abrir tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque es a través de ella que tú te has revelado a nosotros. Es a través de tu palabra que podemos conocerte más y mejor, Señor. Y Padre, gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, este tiempo, que tú abras tu palabra delante de nosotros, que tú puedas tomar tu palabra y puedas hablarnos de una manera personal. Señor, háblanos en esta mañana por medio de tu Espíritu Santo. Tú estás aquí conforme a tu promesa. Tú eres fiel a tus promesas. Y te pedimos, Padre, yo te pido que tú te acerques a nosotros en esta mañana y que tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues hemos leído estos pasajes, estos versículos, y en los cuales se nos habla de un personaje, y se nos habla de un hombre llamado Simeón, y del encuentro que este hombre tuvo con ese niño, con Jesús, cuando el niño fue llevado al templo por sus padres para ser presentado y para presentar la ofrenda conforme a lo que establecía la Escritura, conforme a lo que establecía la ley. Y yo quiero en esta mañana compartir algo sencillo y es un mensaje de 3 puntos. Vamos a ver 3 cosas. Yo quiero que veamos 3 cosas. En primer lugar, lo que este pasaje nos dice acerca de este hombre Simeón. En segundo lugar, quiero que veamos lo que este hombre dice del niño. Cuando tiene ese encuentro con Jesús, con el niño Jesús, ¿qué es lo que este hombre dice acerca del niño? Y en tercer lugar, lo que Simeón dice a los padres, y específicamente a María. ¿Qué es lo que este hombre le dice a María en cuanto a lo que este niño era y lo que este niño iba a hacer? Estas 3 cosas. En primer lugar, lo que se nos dice de este hombre Simeón. ¿Quién era este hombre? Solamente aparece en la Biblia en este pasaje, solamente se le menciona aquí, y no es mucho lo que sabemos acerca de este hombre. De hecho, todo lo que podemos saber con seguridad y con certeza lo encontramos en este pasaje y en el versículo 25, porque el versículo 25 nos hace un resumen excelente. Yo creo que no se puede decir más de una persona en tan poco espacio
como en este versículo 25. Dice que de este hombre se nos dice que aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Yo creo que no se puede decir más en tan poco espacio. Se nos dice, fijaos lo que se nos dice en este versículo 25. En primer lugar se nos dice dónde vivía, que vivía en Jerusalén. Se nos dice su nombre, Simeón, que significa Dios ha escuchado. Y a continuación se nos dicen dos cosas acerca de este hombre, que nos habla acerca del carácter, que nos habla acerca de cómo era este hombre como persona, de su carácter. Se nos dice en primer lugar que este hombre era justo. Y esto tiene que ver con su relación con los hombres, tiene que ver con el carácter de este hombre en cuanto a los hombres. Esta palabra justo en el original también se puede traducir como recto, como íntegro en su trato con el prójimo. Decir que una persona era justa era decir esto, era que era una persona recta, que era una persona íntegra en su trato con las demás personas. Por ejemplo, si este hombre era hijo, decir que este hombre era justo o recto o íntegro era decir que era un buen hijo, que era un hijo que honraba a sus padres. Si era esposo, eso significaba que era un buen esposo y que era fiel a su esposa. Si era padre, significaba que era un buen padre, que amaba a sus hijos, pero que educaba a sus hijos con amor y en el temor del Señor. Si era un hombre que tenía un negocio, que fuese justo, significa que era un hombre honrado, que era un hombre en el cual se podía confiar y en que todos los que estaban a su alrededor confiaban plenamente porque sabían que no era amigo de lo extraño y que este hombre no se iba a quedar ni se iba a apropiar de nada que no le perteneciera a él realmente. Si este hombre como ciudadano, si era justo, significa que era un hombre que cumplía con sus obligaciones, que pagaba sus impuestos, que respetaba la autoridad, más allá de que la persona que estuviera en la autoridad tal vez fuese más joven que él, o más inexperta, o menos sabio, pero reconocía la autoridad y respetaba la autoridad por la posición que tenía esa persona. Así que, en primer lugar, se nos dice que este hombre era justo y eso tiene que ver con su carácter en cuanto a la relación que tenía con las personas que estaban a su alrededor. Pero se nos dice algo más. No solamente era justo, sino que nos dice que era piadoso. Y ese es su carácter en cuanto a Dios. Piadoso. ¿Qué significa piadoso? Piadoso viene de la palabra piedad. Y la palabra piedad señala la actitud correcta del hombre hacia Dios. Conocer quién y qué es Dios es teología. Pero tener una actitud correcta hacia Dios, hacer lo que Dios quiere, vivir conforme a su voluntad, es piedad. Tú puedes ser un teólogo, tú puedes conocer mucho acerca de Dios y sin embargo no ser piadoso. Y por el contrario, puede que tú no conozcas mucha teología, puede ser que tú no conozcas mucha teología, no conozcas mucha doctrina y sin embargo ser un hombre y una mujer piadosa. ¿Por qué? Porque vives correctamente delante de Dios y en obediencia conforme a lo que tú conoces de Dios y conforme a lo que tú conoces de la palabra de Dios. Y se nos dice que este hombre tenía estas dos cualidades, que era justo y que también era piadoso. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Dios está tratando con cada una de nuestras vidas como creyentes a través de su Espíritu Santo para formar en nosotros un carácter justo y piadoso. Un carácter y una manera de vivir correcta, no solamente en cuanto a Dios, sino también en cuanto al prójimo. Hay muchos que dicen que están, Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Y el Señor está continuamente en su boca, pero luego en el trato con sus semejantes, mejor que no digas que eres cristiano. Dios lo que quiere es formar en nosotros un carácter piadoso y justo. Y este hombre se nos dice que era justo y piadoso. ¿Qué más se nos dice de este hombre? Se nos dice que era un hombre que esperaba la consolación de Israel. Y este término, con la consolación de Israel, es un término mesiánico, un término que tiene que ver con la esperanza mesiánica. Así que lo que este hombre esperaba era ver al Mesías prometido.
Y esa era su ocupación. Esperaba ver la consolación de su pueblo. Eso es lo que este hombre esperaba. Y yo me preguntaba, ¿qué espero yo? ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Qué esperas tú? Este hombre esperaba la consolación de Israel. Esperaba ver al Mesías. ¿Qué esperas tú? ¿Eres tú de lo que esperas o eres de los que has perdido la esperanza? ¿Esperas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuál es el deseo de tu vida? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué es lo que esperamos? Hay personas que lo que esperan es que en la vida les vaya bien, lo que quieren y su deseo es prosperar en esta vida. Hay que lo que esperan es, pues eso, pues que en el futuro sea bonito, que en el futuro pues le traiga cosas pues como dinero, como fama, como poder. Hay personas que quieren ser poderosamente usadas en su generación, guiados no por un deseo de servir a los demás, sino de servirse a sí mismo y de engrandecerse, de hacerse un nombre en este mundo. Pero este hombre nos dice que esperaba la consolación de Israel. Este hombre esperaba ver al Mesías. Este hombre lo que esperaba era ver a Jesús. Y ese era todo su deseo y toda la razón de su vida era esa, ver a Jesús. Y hermanos, la esperanza de Simeón también debe ser nuestra esperanza como cristianos. Y tal vez tú puedes decir, pero Paco, vamos a ver, este hombre estaba esperando la venida del Mesías. Y el Mesías vino hace 2000 años. Esperar la venida del Mesías como aún esperan los judíos cuando el Mesías ya vino, eso es una herejía. Y es verdad, hermanos, pero en un sentido, o mejor dicho, en varios sentidos, debemos conservar, hermanos, y debemos mantener la expectativa que tenía Simeón. La expectativa y el deseo de ver a Jesús. De ver a Jesús en el sentido de conocerle más, conocer más a Jesús. Y me acordaba de este pasaje en Juan capítulo 12, versículo 21, donde se nos dice que había ciertos griegos entre los que habían venido a adorar a la fiesta a Jerusalén, los cuales se acercaron a 2 discípulos de Jesús y se acercaron a Felipe y le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos hombres querían ver a Jesús. Pero ¿qué buscaban estos hombres? ¿Qué es lo que realmente querían? ¿Qué es lo que realmente buscaban? ¿Buscaban simplemente saber cómo era Jesús? ¿Ver cómo Él era físicamente? ¿Conocer cuál era el aspecto de Jesús? Ellos querían ver a Jesús, pero querían, más que verle, querían conocer a Jesús. Y con esta frase, quisiéramos ver a Jesús, están expresando este deseo de conocer. Tal vez habían oído de Jesús, pero querían conocerle personalmente, querían conocer al Señor. Y hermanos, como cristianos, no podemos perder la expectativa y el deseo en nuestro corazón de ver a Jesús. En ese sentido, en el sentido de conocer más al Señor. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando nos acercamos a Dios, nuestro deseo es acercarnos más al Señor. Cuando le conocemos, nuestro deseo es conocer más al Señor. Y cuando una persona tiene un encuentro real, auténtico, con Cristo, de una manera natural, hay un deseo en su vida, en su corazón, de tomar la Biblia, de leer la Biblia, de conocer la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios podemos conocer más a esa persona con la cual hemos tenido un encuentro y al cual hemos entendido que Él vino y que Él vino a salvarnos, el cual nos ha salvado. Y hay un deseo de asistir a la iglesia, de estar en la presencia del Señor, de juntarnos con otras personas que han conocido al Señor y que tal vez conocen más al Señor que nosotros y de las cuales podemos aprender de Él. Y hermanos, no podemos perder ese deseo. Ese es un deseo que lo vemos. Cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, hay ese deseo, ese primer amor que llamamos, ¿no? Hay ese deseo de buscar más del Señor, de conocer más al Señor, de estar en la presencia del Señor. Y a veces ese deseo es como que esa llama, ese fuego se va apagando, se va apagando, se va apagando. Pero hermanos, que el Señor nos guarde de perder ese anhelo y ese deseo en nuestro corazón de conocer más al Señor. Debemos conservar y mantener la expectativa de Simeón de ver a Jesús en el sentido de ver al Señor obrando, de ver la mano del Señor, de ver la obra del Señor.
Hermanos, yo no sé, pero yo quiero que el Señor siga obrando en mi vida. Que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Yo quiero que el Señor siga obrando en mi vida, que Él avive su obra en mí. Como decía Habacuc, aviva tu obra, Señor, en nuestros corazones, en medio de este tiempo, en medio de esta degeneración, en medio de estas circunstancias. Aviva tu obra en nuestras vidas. Haznos más útiles en tus manos para servir a nuestra generación, para tu gloria. Yo anhelo que Él cambie lo que tenga que cambiar en mi vida para que me dé un corazón más apasionado por Él, más apasionado por su iglesia, más apasionado por su obra. Y anhelo, hermanos, y debemos anhelar que Él siga obrando en nuestras vidas, conformando nuestro carácter a un carácter más parecido al de Jesús, más parecido al de su Hijo. Ver al Señor obrando en nuestras vidas, ver al Señor obrando en su iglesia. Yo anhelo ver la mano del Señor obrando de una manera más poderosa en su iglesia, tocando vidas, salvando vidas, cambiando vidas, transformando corazones. Yo anhelo ver al Señor obrando en su iglesia, derramando por medio de su Espíritu una mayor unidad, un mayor amor unos por los otros, de tal manera que el mundo vea que somos suyos y el mundo pueda creer, como dijo Jesús, que sean unos, que sean uno, para que vean y puedan creer. Y hermanos, yo anhelo ver la mano del Señor en este lugar y experimentar tiempos de adoración en la presencia del Señor que sean lo más parecido posible a lo que vamos a experimentar en el cielo. Yo anhelo eso, hermanos. Y debemos anhelar ver eso, ver la mano del Señor obrando en nuestras vidas, la mano del Señor obrando en su iglesia y la mano del Señor obrando en nuestro entorno. Hermanos, yo quiero ver a Jesús obrando en mi país. Yo no sé tú, pero yo no pierdo la esperanza y sigo esperando eso. Espero ver al Señor obrando en este país de una manera poderosa. Y tal vez dice, pero Paco, ¿tú sabes cómo está este país? Claro que sé cómo está este país. Yo vivo en este país. Yo sé que este país está sumido en tinieblas. Yo sé que este país es un país que ama el pecado, que aborrece a Dios. Pero también sé quién es Dios. Conozco este país porque es mi país, pero conozco a Dios y sé que Él es poderoso para disipar cualquier tiniebla. Y sé que Él es poderoso para obrar ahí donde Él quiere, hermanos. Y yo anhelo ver a Jesús y ver al Espíritu Santo obrando en este país. Yo anhelo un avivamiento. Hermanos, cuando yo oigo de cosas que Dios hace en otros lugares, o cuando yo leo la historia de avivamientos, de grandes avivamientos que Dios ha llevado a cabo en otros países, yo digo, Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso para mi país. Yo quiero eso para mi nación. Yo quiero eso para España. Y anhelamos y debemos anhelar ver al Señor obrando en nuestro país. Y me identifico, hermanos, con este hombre, con Simeón, porque yo también espero la consolación de Israel. Yo también espero la consolación del pueblo de Dios. Yo también espero la consolación de mi pueblo, de mi país. Y debemos, hermanos, conservar y mantener la expectativa de Simeón, la expectativa de ver a Jesús en su segunda venida, hermanos. Porque el Señor viene otra vez. El Señor va a volver. ¿Amén? El Señor va a volver. Jesús vino a este mundo, nació en Belén, vivió entre nosotros, murió por nosotros, resucitó para nuestra justificación, ascendió a los cielos, pero la Biblia dice, y Él dijo que volvería otra vez. En Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, el ángel les dijo a los cristianos, a los creyentes que estaban viendo al Señor cómo ascendía, les dice, ¿qué hacéis? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús dijo que iba a morir y que iba a resucitar, y Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día, porque Él es fiel a su promesa, Él es fiel a su palabra. Pero Jesús dijo que iba a volver y Jesús va a volver. Jesús dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere
y preparar el lugar, volveré otra vez. Amén. Y os tomaré a mí mismo, para que estéis allí donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es la promesa del Señor. Y Él es fiel a su promesa. Y debemos mantener ese deseo, esa expectativa de ver al Señor, esperar al Señor, de ver al Señor en su segunda venida, hermanos. Y lo más glorioso de esa segunda venida y cuando seamos llevados con Él, no va a ser el lugar, no va a ser la morada. Jesús dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, una morada. Yo no sé cómo será eso. Seguro que es mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero a mí lo que me llama la atención, hermanos, y lo más hermoso no va a ser las moradas, ni el río de cristal, ni las calles de oro. Mira eso. Lo más hermoso va a ser que vamos a estar con Él. Aleluya. Porque Jesús dijo, donde yo vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso es lo más hermoso, que vamos a estar donde está el Señor. Y vamos a verlo cara a cara. Y vamos a poder disfrutar de la plenitud de su presencia y de la plenitud de todo lo que Él es, hermanos. Y no debemos perder esa expectativa. Debemos que ser como Simeón, de los que esperan. No de los que desesperan, sino de los que tienen esperanza. Hermanos, yo no sé lo que tú esperas. Simeón esperaba ver al Mesías, ver a Jesús. Y nosotros debemos mantener y conservar esa esperanza. De ver al Señor, de conocerle más, de ver al Señor obrando y de ver al Señor en su segunda venida. Porque Él vuelve, Él viene. ¿Amén? Amén. Y por último se nos dice más, se nos dice este hombre, se nos ha dicho, dice el versículo que era justo, era piadoso, esperaba la consolación de Israel y la siguiente cosa que nos dice es que el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta era la última característica que nos dice de Simeón, es que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y hermanos, fijaos, llega allí María, José con el niño, ¿y cuánta gente habría en el templo? El templo era un lugar donde siempre estaba lleno de gente, siempre había bullicio. El templo era como ahora cuando vas a dar un paseíto un sábado o un viernes al centro, en plena Navidad, imagínate. Pues eso era el templo. ¿Cuánta gente habría en el templo cuando José y María llegan a ese lugar con su bebé para ser presentado, para presentar la ofrenda? ¿Cuánta gente se cruzaría con ellos? ¿Cuántas personas verían a ese niño? Pero cuando veían a ese niño y a esos padres, simplemente veían un niño más que iba a ser presentado. El Señor, como todos los niños judíos, como todo primogénito, era presentado delante del Señor. Nadie reconoció en aquel niño nada especial. Nadie sabía quién era ese niño. Era un niño más entre tantos niños que tal vez había en el templo. Pero no era así para Simeón. Para Simeón no. Él pudo ver al niño y pudo ver que ese niño no era un niño más. Él de alguna manera supo lo especial que era ese niño. Y lo reconoció. Reconoció quién era. La pregunta es, ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo este hombre Simeón lo especial que era ese niño? La respuesta es porque alguien se lo dijo. ¿Y quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Dice el versículo 26-27 que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo, alguien que era movido no por sus pensamientos, no por su propia voluntad, sino era movido por el Espíritu Santo. Movido por el Espíritu Santo vino al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para hacer por él la ofrenda, al rito de la ley. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de ver al Cristo, al ungido del Señor. Fue el Espíritu Santo el que le impulsó a ir al templo en el mismo momento que Jesús con José y María entraban en el templo, y fue el Espíritu Santo el que le señaló a ese niño entre todos los niños, a esos padres y a ese niño entre todos los niños que estaban en aquel lugar, y que aquel niño era el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa de Dios para su pueblo, de que Él iba a enviar un libertador que iba a restaurar todas las cosas, y el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Él personalmente, de que no iba a ver la muerte antes de ver con sus propios ojos al Mesías.
Así que esto es lo que nos dice este pasaje acerca de Simeón. Ahora, ¿qué es lo que cuando Simeón ve al niño, qué es lo que Simeón dice del niño? Dice el versículo 28 que cuando este hombre ve a Jesús, ve al niño y el Espíritu Santo le revela quién es ese niño, dice que el versículo 28 que lo toma en sus brazos y bendice a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón reconoce a Jesús, reconoce al niño que nace en Belén, lo toma en sus brazos y lo señala como ¿qué? Como la salvación de Dios. ¿Quién era ese niño que nació en un establo, en una noche oscura, en una pequeña aldea llamada Belén? Aquel niño era la salvación de Dios. Aquel niño era la salvación de Dios para el hombre viniendo a este mundo. Y por eso, y para eso nació, para salvarnos. Y en los versículos anteriores, en el versículo 21, dice que cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. No fueron José y María los que decidieron el nombre que le iban a poner al niño. No fueron ellos los que decidieron cómo iban a llamar a ese niño. Fue Dios el que les dijo a través del ángel cómo tenían que llamar a ese hijo. Y le dicen: tenéis que llamarlo Jesús. Tenéis que llamar a ese niño Salvador. Así debían llamarlo. Salvador. Porque para eso vino Jesús. Vino para salvarnos. Y yo no sé quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es aquel niño que nació en Belén y cuyo nacimiento se celebra por todas partes? ¿Quién es Jesús para ti? Simeón tomó a aquel niño y lo reconoció como todos y cada uno deberíamos reconocerlo. Lo reconoció como la salvación de Dios. Y sin embargo, hoy día no son muchos los que reconocen a ese niño de esta manera. Todos celebran la Navidad, se reúnen en sus casas, cenan, encienden las luces, se hacen regalos. Saben del niño, saben que lo que se celebra en este tiempo es el nacimiento de un niño, del niño Jesús, pero no saben o no quieren saber para qué nació ese niño. ¿Para qué vino? Conocen la historia, pero desconocen que esa historia tiene que ver con ellos. Conocen del niño, cantan al niño, cantan a la madre, pero no le reconocen como la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque para eso necesitan lo que tenía Simeón. ¿Qué? La revelación del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo obre en sus vidas revelándole primero su necesidad y luego revelándole y señalando a ese niño como el remedio a su necesidad. Dice el versículo 27 que movido por el Espíritu Santo vino al templo. ¿Quién le movió? Fue el Espíritu Santo el que lo movió y guió a este hombre, a Simón, para que tuviera un encuentro con aquel niño. Y hermanos, todos los que estamos aquí y que realmente hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos tenido un encuentro con el Señor porque hemos sido guiados y movidos por el Espíritu Santo a tener un encuentro con Él. Y no hubiéramos podido tener un encuentro con Él si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el que nos convence. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y tú y yo no tenemos la capacidad de convencernos de nada, pero el Espíritu Santo en su misericordia viene y nos convence, nos hace ver nuestra necesidad y luego nos hace mirar fuera de nosotros para encontrar la salvación de nuestra alma y nos señala a un niño, nos señala a una cruz como la respuesta a nuestra necesidad. Fue movido por el Espíritu Santo y fue el Espíritu Santo quien lo llevó y lo guió a un encuentro con Jesús, tal y como Dios le había dicho y tal como Dios le había prometido que él iba a ver con sus ojos al Mesías, como Dios le había revelado. Dios cumplió su promesa. Dios le dijo y Dios cumplió. Y nosotros podemos confiar en que Dios va a cumplir sus promesas, en que Dios va a cumplir lo que Dios nos ha dicho. Yo no sé lo que Dios te ha dicho a ti. A veces Dios nos habla y a veces nos olvidamos y tiene que recordarnos lo que Él nos ha hablado. O a veces Dios nos habla de que va a hacer algo, de
de que va a hacer algo en nuestras vidas o que nos va a dar algo, y pasa el tiempo, y esperamos hasta que desesperamos y perdemos la esperanza. Yo no sé cuándo Dios le dijo a este hombre y le dio esta promesa de que iba a ver al Mesías. Yo no sé si fue poco tiempo o muchos años antes, y durante años él estaba esperando y haciéndose mayor y haciéndose viejo y debilitándose y diciendo, Señor, me voy a morir y no vas a cumplir tu promesa. Pero cuando llegó el tiempo, Dios cumplió su promesa, porque Dios es fiel a sus promesas. Así que no deseches las promesas de Dios, no olvides lo que Dios te ha dicho y lo que Dios te ha prometido. Abrázalo, créelo, porque Dios es fiel. No pierdas la esperanza, sigue esperando en Dios, sigue esperando en el Señor, porque Él es fiel y Él cumple con sus promesas. Así que Dios cumple con su promesa. Y cumple lo que le dijo. Este hombre está viendo el cumplimiento de la promesa de Dios porque con sus ojos está viendo al Salvador, la salvación de Dios, al Mesías. Pero no solamente eso, no solamente vemos que Dios cumple su promesa, sino que este hombre recibe aún mucho más de lo que él esperaba. Porque se le había dicho que tendría la bendición y el privilegio de ver con sus ojos al Mesías. Pero no solamente vio al Mesías, sino que dice que lo tomó en sus brazos y lo sostuvo cerca de su corazón. Y hermanos, ¿tú te imaginas ese momento para Simeón? No solamente ver al Mesías, no solamente ver la salvación de Dios, sino poder tomarlo en sus brazos y acercarlo a su corazón. En ese instante y por un momento, Simeón sostuvo a aquel que lo sostenía a él. Y aquel que lo había sostenido durante toda su vida. Poder sostenerlo en sus brazos y mirarlo y ver la salvación de Dios y acercarlo a su corazón. Lo tomó en sus brazos y dijo, ahora puedo morir en paz. Señor, ahora puedo morir en paz. Y sabes, todos vamos a morir. Si el Señor no viene antes, todos vamos a pasar por ese trance. Todos vamos a morir. Todos los hombres mueren. Pero no todos vamos a morir en paz. No todos los hombres mueren en paz. Muchos mueren con remordimiento. Muchos mueren con pesar por la vida que han llevado. Y la mayoría de los que pasan por ese trance de la muerte no lo pasan con paz. Lo pasan con temor. Pocos en paz. Pero este hombre, Simeón, podía morir en paz. ¿Por qué? Dice el versículo 30. Ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Este hombre podía pasar al otro lado de la eternidad en paz porque sus ojos habían visto a aquel niño. Pero no solamente porque sus ojos habían visto a aquel niño que nació en Belén, sino porque supo reconocer en aquel niño la salvación de Dios para su vida. Vio y reconoció a aquel niño como su Salvador. Y hermanos, no hay paz sin Jesús. No hay paz sin Jesús. Ningún hombre puede morir en verdadera paz si no ha visto a Jesús y no lo ha visto y reconocido como su Salvador. Si el Espíritu Santo no le ha mostrado a ese niño, a ese hombre ya de mayor, muriendo en una cruz como su Salvador, como la salvación de Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, una vez que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel niño que nació en Belén. Ese hombre pudo morir en paz porque pudo vivir en paz porque había visto en Jesús su Salvador. Y hermanos, podemos morir en paz si podemos vivir en paz por medio de la obra que este niño llevó a cabo en una cruz muchos años más tarde. Porque aquel niño vino a salvarnos de nuestros pecados, los cuales nos separaban de Dios y nos señalaban como enemigos de Dios. Pero por su obra ahora somos reconciliados con Dios. Podemos tener en paz con Dios. Podemos tener una relación con Dios en este lado de la eternidad. Y sabes, si tú tienes una relación con Dios a este lado de la eternidad, cuando llegue ese momento de la muerte,
Tú vas a pasar de este lado de la eternidad al otro lado de la eternidad, pero tu relación con Dios no va a terminar. Va a terminar tu vida a este lado, pero no va a terminar tu relación con Dios. La relación con Dios que tenemos a este lado de la eternidad permanece al otro lado de la eternidad, más intensa, más gloriosa. Y si tenemos paz en este lado, vamos a poder tener paz también en el otro lado. Y por último, hermanos, y termino en el último punto, lo que Simeón dice a los padres. Dice en el versículo 33 que José y su madre estaban maravillados por todo lo que decía Simeón del niño, y dice que los bendijo. Simeón bendijo a José y a María. El ángel le dijo a María: bendita tú entre todas las mujeres. Y ciertamente ninguna mujer en la historia ha sido más bendita ni más bendecida que María. Ninguna mujer ha tenido una bendición tan grande como tuvo María. La bendición de contener en su vientre al mismo Hijo de Dios. La bendición de experimentar y de sentir cómo en su interior se formaba ese santo ser. La bendición de dar a luz, de traer al mundo al Mesías prometido, a la consolación de Israel, al Salvador de los hombres. Y tanto María como José tuvieron el privilegio, hermanos, de ver el milagro de que Dios vino a este mundo, Dios se hizo hombre, Dios tomó una naturaleza humana y un cuerpo humano, y el privilegio de estar con Jesús y ver a Jesús desde su nacimiento y verlo crecer en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres. La tremenda paradoja, hermano, porque es una tremenda paradoja de criar a aquel que es el creador, de alimentar al que sustenta todas las cosas, de cuidar al que tiene cuidado de todo, y desde su nacimiento poder decir, poder tener, poder sentir a ese niño como alguien suyo, cuando realmente ese niño era el dueño de todas las cosas. Pero ellos podían tener a ese niño y podían sentir y podían decir que ese niño era suyo, y desde el principio podían identificar a ese niño como algo suyo, como suyo. ¿Tú te imaginas cuando alguien preguntaba? Yo me acuerdo cuando era niño, preguntaba: ¿tú qué eres? ¿El niño de...? ¿No? ¿Tú qué eres? ¿El niño de la María? ¿No? Y cuando preguntaban: ¿este niño de quién es? Ellos podían decir: es nuestro. Este niño es nuestro. Y podían decirlo. ¿Por qué? Porque había nacido para ellos. Les había nacido a ellos. Como nos nació a nosotros. Porque no solamente les nació a ellos, nos nació a nosotros. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, nos es nacido, a nosotros nos es nacido un niño, un hijo nos es dado a nosotros. Y cuando entendemos esto, hermanos, cuando entendemos que aquel niño nació para nosotros, y que nos fue dado a nosotros para nuestra salvación, y cuando lo recibimos como lo que es, como nuestro Salvador, entonces Él también pasa a ser nuestro Señor, porque nos ha comprado con su sangre y somos suyos, pero al mismo tiempo, por el Espíritu Santo que está en nosotros, podemos decir que también Él es nuestro. Y podemos decir: Señor, yo soy tuyo y tú eres mío. Tú eres mío, yo soy para ti, tú eres para mí. Esa gloriosa bendición. Y ciertamente aquella pareja era una pareja bienaventurada y que recibieron una tremenda bendición de parte de Dios, aunque ellos no eran plenamente conscientes de la bendición que habían recibido. No sé hasta qué punto ellos eran conscientes de lo especial que era ese niño. Ellos sabían que ese niño era especial, porque su concepción fue especial, su nacimiento fue especial, pero yo creo que no eran plenamente conscientes de lo especial que era ese niño y de la bendición tan grande que ellos tenían. Porque dice que cuando escuchaban las cosas que decían de aquel niño, se maravillaban, se asombraban. Y eso me hace ver que realmente sí sabían que era especial, pero no sabían cuán especial era. Sabían que habían recibido una bendición de Dios, pero no sabían cuán grande era la bendición que habían recibido de parte del Señor. Y yo pensaba y miraba, y mi Señor, ¿no será que muchas veces me pasa también como le pasaba a José y María, que se saben bendecidos, pero no se saben cuán bendecidos son? ¿Y cuántas veces, hermanos, no somos conscientes de lo bendecidos que somos? De haber tenido el privilegio de conocer a ese niño y de conocerlo como lo conocemos, como nuestro Salvador.
y no valoramos en su justa medida la bendición de que ese niño es nuestro y de que nosotros somos de él. Conocían que aquel niño era especial, pero no sabían cuán especial era aquel niño. Y nosotros conocemos lo especial que es el Señor. El Señor es muy especial para nosotros, pero no sabemos lo especial todavía que es. Conocemos al Señor, pero todavía no lo conocemos como debemos conocerlo. Y a veces nosotros tal vez llevamos mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo caminando con el Señor, y podemos pensar que sabemos y que conocemos mucho del Señor. Y cuán lejos estamos todavía de conocer al Señor como debemos conocerlo. ¿Cuánto nos falta todavía? ¿Cuánto podemos conocer más del Señor? ¿Y cuánto debemos anhelar conocer más al Señor? Y dice versículo 34 y 35 que bendijo Simeón a sus padres y le dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma. Estos versículos, estas palabras, Simeón las dirige específicamente a María. A María. Y señala que en aquel niño, muchos que estaban en un estado de humillación, de miseria, que reconocían su pobreza espiritual, su muerte espiritual, iban a ser levantados. Pero que también aquel niño estaba puesto para caída de muchos que estaban encaramados en su orgullo y en su soberbia. Para unos, aquel niño iba a ser una roca en la cual iban a poder sostenerse. Para otros iba a ser una piedra de tropiezo. Y aquel niño iba a ser aceptado por muchos, pero también iba a experimentar el rechazo, la oposición y el sufrimiento de parte de muchos otros, de más aún. Y hemos dicho que ninguna mujer recibió una bendición mayor que María. Ninguna mujer fue tan bendecida y recibió una bendición más grande que la que recibió María, pero esa bendición no está exenta de sufrimiento. María fue bendita, pero María sufrió. Y hermanos, suele ser así. Suele ser que la bendición no viene muchas veces sola, sino que viene también con una dosis de sufrimiento, de prueba, de dificultad, de tormenta. Y cuando vemos y leemos la historia de hombres y de mujeres que han sido bendecidos, grandemente bendecidos por Dios, y que han sido usados por Dios de una manera especial para bendecir a otros, nos damos cuenta de que fueron hombres y mujeres que no estuvieron exentos de sufrimiento. Al contrario, sabían bien lo que era pasar por el sufrimiento, por el dolor, por la tormenta. Y María supo lo que era sufrir. Fíjate, dice que Simeón vio al Señor y lo señaló como la salvación de Dios. Aquel niño había venido a salvarnos, pero ahora Simeón le habla a María y le dice cómo era la forma en la cual ese niño vino a salvarnos. Y que vino a salvarnos a través de la cruz. Aquel niño que nació en Belén, nació para morir y para morir en una cruz. Y no fue un accidente en la cruz, fue el propósito de su vida. Como dice Pedro, que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que muertos a los pecados podamos vivir a la justicia. Y como dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en él. Y sé que estamos en Navidad, que no estamos en Semana Santa, pero no debemos olvidar nunca que aquel niño vino para salvarnos. Amén. Que aquel niño nació en Belén y nació con un propósito muy definido. Y que su propósito era morir, y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Belén y el pesebre fue el inicio de un camino en este mundo del cual no era, al cual vino, que iba a culminar en el Gólgota y en la cruz. Belén y el pesebre es el inicio de un camino que le iba a llevar al Gólgota y le iba a llevar a la cruz. Y termino, hermanos. Aquel hombre, Simeón, reconoció al niño, lo tomó en sus brazos, lo acercó a su corazón y declaró quién era aquel niño.
que aquel niño era la salvación de Dios. La salvación, no solamente la salvación del mundo, sino su salvación, la salvación para su vida. Y más adelante termina este pasaje, como hemos leído, hablando de otra persona, Ana, que este es otro personaje que merece una predicación aparte. Que era una mujer viuda, que dice que era profetisa, era muy mayor, pues dice que llevaba 84 años viuda, no sé con qué edad se casaría, pero era una persona que muy fácilmente pasaba ya a los 100 años, pero allí estaba en el templo sirviendo al Señor fielmente, dice día y noche sirviendo en el templo. A veces pensamos que el servicio es un asunto de edad, ¿no? No es un asunto de edad, es un asunto de deseo y de disposición, servir al Señor. Y dice que esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer también reconoció al niño. Esta fue de los pocos, yo creo que solamente Simeón y esta mujer supieron reconocer a ese niño, y lo reconocieron porque alguien se lo dijo. El Espíritu Santo les mostró quién era ese niño. Supo también y reconoció a ese niño como la salvación de Dios. Pero me gusta esta mujer porque hizo algo más. No solamente reconoció a ese niño como su salvador, sino que dice que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Y qué bueno, hermanos, es que no solamente reconozcamos al Señor como nuestro Salvador, no solamente disfrutemos y nos apropiemos de la bendición que Él vino a darnos, sino que podamos hablar a otros también del niño. Y en este tiempo, de la Navidad, siempre es un tiempo que nos puede dar lugar a eso, hablar. ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando el nacimiento de un niño, pero no de un niño cualquiera. Estamos celebrando el nacimiento de la salvación de Dios para mi vida y para tu vida. Amén. Vamos a orar, hermanos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.